asistente que nos acompaña en este conversatorio. Ya es el quinto que hemos realizado. Este tiene su sello particular, está fuera de la serie anterior de conversatorios que hicimos y obviamente que es una mirada más interna a nuestra condición de trabajadoras y trabajadores, empleados, empleadas de la Universidad de Chile. Por eso es que estamos tan agradecidos de que José Pérez, nuestro presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, nos pueda acompañar, nos pueda hacer una introducción. Esto es un conversatorio, que quede muy claro, por lo tanto, José no ha preparado una ponencia, José abre una conversación, tenemos muy claro que sus habilidades también están puestas en eso y como continuación de ese conversatorio vamos a contar con la presidenta capitular de medicina, la directora capitular de medicina de nuestra asociación de académicos, Patricia Grau, quien, como muchas y muchos de ustedes sabrán, también es una notable experta en temas laborales, particularmente de salud laboral, y veremos entonces cómo es posible llevar adelante este diálogo, en el cual los vamos a invitar y las vamos a invitar a ustedes también a participar a través de preguntas, intervenciones que les pedimos sean acotadas, tal cual nos han propuesto acá nuestros dos presentadores. Así que les dejo en compañía del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ¿cierto? Este cargo que es tan republicano y tan histórico y que está en este momento en, bajo la responsabilidad de José Pérez de Belli. Los dejo con él. Muchas gracias, Miguel Urrutia. Bueno, y por tu intermedio, saludar a todos y todas, por los académicos y académicas de esta importante Universidad de Chile, ¿cierto? Hay un centro de deliberación, de pensamiento, de motivación, de cuestionamiento. Y gracias por la invitación a este conversatorio, me parece interesante y bueno, y también agradecer en particular a Rodrigo Sepúlveda, que ha tenido ahí esta complicidad de estar ahí también, que no se nos olvide la agenda, así que también un gusto de saludarte, Rodrigo, y bueno, y a muchos y muchas también. Jorge Martina también ahí hemos estado, y se recordaron otro día cuando estábamos en la preliminar de los tiempos de unidad social, después de la revuelta de octubre, compartimos también con Jorge y con algunos de ustedes también. Leonor, gracias también, saludarte, Patricia ahí, Grau también ahí como un importante, bueno, espacio para abrir este diálogo entre, y me parece una motivante como esta provocación también cuando hay este llamado a preguntarnos si somos empleados públicos y estatales, entonces queda también ahí, desde lo que nosotros podemos compartir de la NEF, bueno, hemos asumido también que, primero, si nos situamos en esta confederación, que efectivamente es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, relevar también que somos no solamente representantes sindicales, sino que también, por el legado que tenemos, que nuestro fundador fue Clotario Blés Rifo, también nos constituimos como un actor social y político sindical. Y eso tiene también para nosotros un imperativo ético. Y quizás desde ese marco, uno lo que también, en este rol, cuando aparece esta pregunta que nos provoca también, necesariamente surge de esa primera dimensión, como quienes hoy día estamos acá, ustedes como académicos y académicas, tenemos la convicción y la vocación de abrazar el servicio público como una forma de vida, pero también plantearnos dónde nos situamos. Y por eso yo lo vinculo quizás en esta pequeña introducción desde el ángulo, desde la mirada también desde este sindicalismo sociopolítico, entendiendo que ahí está esa conexión y la riqueza de ser servidores y servidoras públicas. Porque nosotros tenemos una mirada también más allá de nuestras tareas, responsabilidades sindicales para que nos eligen. Creemos que también en ese imperativo ético, la mirada de futuro, la que hoy día demandamos en esta bueno, elaboración de una nueva constitución, que es histórica y que todos la hemos asumido, creemos también que somos corresponsables de una construcción de un Estado democrático y social. Y con todo lo que significa, ¿cierto? Y esa derivada que conocemos, en donde también la preocupación de asumir desde esta experiencia sindical, volver a situar a la persona humana. Y esa también es la conexión que me permito quizás en esta introducción de poder situarnos. Si tenemos esta dimensión humana, y nosotros en tanto somos servidores y servidoras públicas, y además somos representantes sindicales, esa dimensión nos enriquece porque quienes ejecutamos las políticas públicas, en el caso de nuestro, de los diseños que elaboran los gobiernos de turno,
también colocamos el énfasis y separamos siempre, es parte de nuestra historia, y me permito compartir con ustedes, que somos las y los funcionarios del Estado de Chile, y no de los gobiernos de turno, no de autoridades circunstanciales. Y no que rechacemos, digamos, esa elección democrática y popular que uno entiende que está ahí sentado en la moneda con todas las atribuciones que eso implica, sino que también para nosotros creemos en esta dimensión humana, en esta dimensión pública y en esta dimensión sindical, la posibilidad también de recuperar este Estado que nosotros creemos también, ojalá, y así estamos haciendo la fuerza necesaria, para avanzar en un Estado moderno, ¿cierto?, activo, participativo, y que tenga también algo que es el componente sindical, solidario, y algo que también que nosotros desde el territorio, porque también tenemos presencia territorial, creemos también que tiene que ser un Estado descentralizado. Y ahí lo vinculamos también a la importancia de redoblar los esfuerzos, porque entendemos, a lo menos de la ANEF, la experiencia que hemos en este legado histórico que tenemos de la historia nuestra, también responsable de que este Estado pueda también entregar, ¿cierto?, la capacidad de esta búsqueda de estos ejercicios de los derechos y libertades personales y sociales. Por lo tanto, creemos que el Estado también debe influir y permitir que haga posible hoy día, después de esa revuelta que yo estaba recordando, de octubre de 2019, como anteriores movimientos que permitieron también acumular esta rabia que explosó ante nosotros, creemos que también deberíamos ser parte de una construcción de una sociedad justa, igualitaria, ¿cierto?, diversa e inclusiva. Para nosotros esa es la mirada desde la experiencia sindical de la ANEF. Y además, en esas tres dimensiones, situados en este contexto donde nos paramos, creemos que también el Estado tiene la obligación, por eso no hace mucho sentido frente a la pregunta si somos empleados, funcionarios públicos, ¿cierto?, trabajadores y trabajadoras. Bueno, somos, efectivamente, insisto, trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias del Estado de Chile. Y eso nos enriquece, también pensando cómo orientamos, como dije recientemente, que este Estado pueda garantizar en esa construcción plena y universal también, independiente, por supuesto, de lo que estamos viendo hoy día, de cualquier circunstancia, incluso hoy día con la tan revuelta este país, con todo lo que estamos viendo, de los pensamientos políticos, algo que creemos también fundamental como un eje de nuestro accionar y nuestro trabajo sindical, que es los derechos humanos de las y los ciudadanos. Nosotros también asumimos ese compromiso y en esta dimensión, digamos, que me permito compartir con ustedes y que tiene relación también, insisto, con esta historia que nos enriquece, que nos permite también mirar. Y si uno vincula, por ejemplo, en este Estado, que uno lo tiene hoy día a la vista, que es un Estado subsidiario, es cierto que lo que se ha encargado en este gobierno, en particular con este sesgo empresarial de derecha, es transferir recursos fiscales a los grandes consorcios. Nosotros al revés, en esta dimensión humana, pública, del trabajo diario y también sindical, queremos que y proponemos un Estado fuerte. Que a nosotros nos interesa también vincularlo en este trabajo público con este Estado que esté dotado de una efectiva capacidad para regular y fiscalizar también la actividad económica. ¿Por qué no? Tenemos la infraestructura, tenemos la experiencia, conocemos el funcionamiento de nuestros servicios. Y eso que es lo que asumimos también desde la convicción y vocación pública, que eso va a garantizar también el desarrollo del conjunto de la sociedad, que no es solamente corporativa. Por eso que hablamos de este sindicalismo sociopolítico situado en este rol estatal, como trabajadores o funcionarios. Y eso queremos nosotros también desde la experiencia de la ANEF, que posibilite una estrategia de desarrollo mucho más integral, que apunte a algo que tiene relación con un concepto que a veces se pierde entre tantas reivindicaciones y luchas diarias, con la calidad de vida, que es el objetivo, ¿cierto?, que tenemos las y los funcionarios públicos de atender a la ciudadanía, incluso en pandemia. Y ahí necesariamente, y destacamos siempre también desde la ANEF, que nos permite asegurar esas condiciones del pleno ejercicio de esos derechos, que son derechos, y que hay que también destacarlos y defenderlos y promocionarlos, esos derechos políticos, ¿cierto?, económicos, sociales, laborales y culturales. Por eso que, además, y voy aquí también haciendo una derivada en relación a la importancia, como esa función que tenemos como vocación y convicción, el ejercicio público, que yo lo vinculé también a esta pregunta de empleados públicos estatales, no solo en esta dimensión de dependientes de un salario en el aparato público,
Creemos que es importante fortalecer este estado, en lo que yo compartí con usted anteriormente, pero algo que a veces queda de lado y tiene relación con cómo revitalizamos la función pública y las instituciones que ustedes y nosotros, bueno, abrazamos permanentemente. Y tenga un correlato en la proyección también de mejorar la acción, esa organización y funcionamiento del Estado, como también, por supuesto, la gestión en la administración pública, sin excepción. Para nosotros creo que también es estratégico vincular esta dimensión, porque, insisto, hoy día hablamos de entregar servicios públicos de calidad, ¿cierto? Y eso está puesto, porque si nuestros servicios públicos, la dimensión laboral de esta vocación, de esta dimensión humana, la obligación que tenemos también de perfeccionar estos servicios y todo el orden, digamos, de la administración pública, sin duda también tiene un objetivo final que va a permitir que, entre todo y todas, dignifiquemos también al ciudadano y ciudadana. Entonces yo creo que también, por eso que rechazamos y con esto cierro, Miguel, en el al tiempo también, porque me comprometí a 10 minutos, ¿cierto?, en esta primera parte, como buscamos también priorizar y detener debilitar el Estado. Vivimos y convivimos con la externalización, ¿cierto?, la atomización y la tercerización de las funciones que tenemos ustedes, nosotros, y eso atraviesa al aparato público en general. Y por eso que rechazamos, si no por un tema caprichoso, cualquier proyecto de reestructuración que se puedan realizar, en particular para nuestro ministerio, en la Administración Central del Estado u otros servicios dependientes de nuestra confederación, en temas sindicales. Y ahí relevamos modificaciones estructurales orgánicas que tienen que vincular con algo que también una tercera derivada que tiene relación con el modelo de empleo público, que sigue siendo el déficit estructural del Estado. Hoy día tenemos una precariedad contractual impresentable. El 30 de noviembre tenemos renovación de los contratos, tenemos que estar muy alerta, anticipándonos, pero esa administración de una condición precaria, cuando alguien no se renueva o se despide arbitrariamente, y evitando el eufemismo de desvinculados, sino que son despidos arbitrarios, las personas no tienen indemnización y no tienen seguro de cesantía. Entonces hay un desarrollo pendiente para los reales procesos de modernización del Estado que debe involucrar necesariamente y con todas las facultades y plenamente a los trabajadores y trabajadoras organizados. Por ahí me voy a quedar, mi estimado Miguel, mi estimada, bueno, en esta primera aproximación a este conversatorio, en el cual reitero los agradecimientos por invitarme. José, no sé si el punto exacto que va a retomar Patricia, pero yo desde ya te advierto que te quedas en un punto que es candente para nosotros y nosotras como académicas, y que decir como funcionarios también de la Universidad de Chile. Pero Patricia tendrá su propio punto de partida. Adelante, Patricia. Muchas gracias. No se oye, Pati. Sí, Perdón, ahí sí. Hola, buenas tardes a todos, a todas, compañeras, compañeros. Veo que hay colegas académicos, académicas y académicas. En realidad, la idea de este conversatorio y agradecer, ¿no?, esta oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes desde algo que, como que me hace mucho tiempo, ¿no? He sido funcionaria, creo que funcionaria pública gran parte de mi vida, y entonces como muchos de ustedes, pero en la academia hace días nomás, como decía la otra vez, ¿no? Y vengo del sistema público de salud, donde trabajé como 20 y tantos años. Entonces, la función pública, esta función, creo que es un desafío la pregunta que nos fuimos haciendo, ¿no? Y hay cosas que uno debiéramos como reflexionar, probablemente todos ustedes tienen muchas ideas y la idea es poder complementar. Yo quisiera solo un par de cosas como entrar, ¿no? Pero cuando llegamos a la universidad y cuando uno mira, ¿no? Y lo que aparece fuertemente es un imaginario que golpea, ¿no? Esto de que los académicos y las académicas somos una élite, ¿no? Que prácticamente como que no fuéramos trabajadoras y trabajadoras, sujetas y sujetos de derecho. Y a mí eso me golpeó el día 1 que yo entré a la universidad. Y porque hay una manera de abordar, ¿no?, y esta diferencia que se hacía tan claramente de que éramos, para mi juicio, éramos todos funcionarios públicos y habían como dos categorías y hablábamos de los funcionarios y las funcionarias. Y yo decía, ¿y por qué nosotros no somos funcionarios? Si estamos aquí en la universidad, nos regimos por el mismo estatuto, tenemos una serie de cosas
Evidentemente había una carrera académica que es distinta, que era, pero incluso allí, digamos, hay cosas que a mí me hicieron por lo menos reflexionar. Por supuesto, otro gran tema, ¿no? Que tenía que ver que además era un mundo masculino, era un mundo de hombres, todos los lenguajes, estoy hablando de 10 años, ¿no? Y prácticamente las mujeres no existíamos, éramos académicos. Pero sí, cuando llego y algo me golpea fuertemente, y yo creo que fue así como cuando sale el libro que ¿Aló? estudia la situación de las académicas y la perspectiva de género en la universidad. Y cuando ahí empiezan a dibujarse, ¿no? El estudio, digamos, que se publicó, ¿no verdad?, de la cátedra, era del biombo a la cátedra, ¿no? El libro donde se publica y donde muestra una realidad de la universidad que fue impactante, ¿no? En todas las categorías y todo. Pero habían diferencias que eran impresionantes. Yo venía del sistema público de salud, donde yo sentía que se había avanzado en algunas materias, ¿no? En condiciones de empleo, habían cosas que estaban mucho mejor abordadas y en lo que se había ido dando en el sector público, que es el que más conocía, ¿no? Por supuesto, el que... Y por lo tanto uno se va haciendo preguntas y se va poco a poco metiendo y conociendo esta función. ¿Qué es lo que uno empieza a darse cuenta? Que existían una gran cantidad, ¿no? Y ya hace un minuto José nos mostraba y terminó con eso, que un tremendo desafío era pensar en la precariedad del empleo. O sea, había colegas que hacían docencia y estaban contratadas por honorario, otras con 1 hora, otras con 2 horas, o sea, condiciones de empleo que decía, pero ¿cómo? Bueno, uno después empieza a descubrir que efectivamente había una gran diversidad, pero prácticamente, y lo que a mí más me impresionaba era que en el diálogo te decían, es que somos académicos de la Universidad de Chile. Sí, pero a rato, y somos funcionarios, pero bastante precarios en algunas cosas. Eh, y claro, ahí hay un mundo, hay un tema en materia de condiciones de empleo que uno no estaban todo lo claro y efectivamente hay mucha desigualdad, habían muchas cosas que a uno lo siguen golpeando y cosas que no se han resuelto. O sea, siguen, a pesar de que se ha avanzado, se ha regularizado, sin embargo, hace no muy poco, no y de hace menos de un año, en que por lo menos hay 3 facultades en que no se reajusta el salario por una decisión, no me voy a meter en profundidad porque es parte de lo que hemos estado haciendo como acauche, ¿no? Pero que habla precisamente de nuestro sistema de remuneraciones, donde el reajuste del sector público, el que ha ganado a pesar de no tener, comillas, oficialmente derecho a huelga, sin embargo, ni derecho a negociación colectiva, sin embargo, han sido 2 instrumentos potentes del mundo sindical en las cuales los funcionarios públicos y el sector hace mucho rato que viene trabajando, ¿no? Y que la propia FUCH en la universidad también ha hecho ejercicio de ese derecho. Y entonces seguíamos en ese tema hoy día, que estamos en un tema que creo yo que es muy importante. Otro, mirando, digamos, y haciendo a lo mejor una diferencia cuando uno está hablando, ¿no? De este tremendo, ¿qué significa ser funcionario público? La función pública, yo creo que ahí la tenemos todos los que estamos aquí bastante claro, cuál es nuestro desafío de pertenecer a la universidad, el rol de la universidad y esa función. Pero para que esa función pública se cumpla, necesitamos funcionarias y funcionarios y trabajadores, ¿no verdad?, en que no estén sencillamente solo por la vocación, que la mayoría, yo creo que todos la tenemos, pero no podemos esa vocación ir y pagar un alto costo, ¿no? Y los costos han sido muy altos en periodo de crisis, los costos son mayores. Y no cabe ni una duda que las condiciones de trabajo que enfrentamos en este periodo han agravado una condición que ya venía desde antes, condiciones de trabajo que nosotros las conocíamos y que las vivimos, ¿no verdad? Y que uno podría enumerar algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo que no hay, y se ha ido, todavía no hemos avanzado muchísimo en las diferencias, porque no se han resuelto los temas de remuneraciones, los temas de carrera académica, las diferencias de género que hay allí, de inequidad, a pesar de los reglamentos, porque pueden haber reglamentos, pueden haber política, pero de que eso se plasme falta todavía un montón. Lo mismo ocurre en materia de hacernos, por ejemplo, temas que para las mujeres
y para las académicas y académicos en general. Los temas del cuidado infantil sigue siendo un temazo, los temas de jardín infantil, todos temas de las cuales estas cosas estaban muy desarrolladas. Sin embargo, los profesionales jóvenes, los que están haciendo la carrera académica, los que están iniciando, yo ya voy de salida, pero las que están entrando, la crianza de los hijos es un tema, las jornadas de trabajo, ¿no? Las jornadas de trabajo pueden ser una jornada adecuada en el papel, pero la entrega pasa y supera con creces muchas de las tareas. Yo creo que hay temas en materia de inequidad de género que por supuesto se ven muy agravadas, pero también hay otros temas que tienen que ver con las calificaciones, bueno, todo lo que significa ser funcionario y funcionaria público, ¿no? El tener derecho, por ejemplo, a las calificaciones en función de cómo te miden, ¿no? Y cómo en el fondo tu carga académica, tu carga de trabajo, ¿no? Cómo se evalúa. Eso como si uno separa condiciones de empleo, condiciones de trabajo y lo que tiene que ver, por supuesto, con algo que está dentro de las condiciones de trabajo, de empleo, que tiene que ver, por ejemplo, con nuestras propias calificaciones, no las evaluaciones, todos temas que hemos ido viendo y cómo ahora, frente a la pandemia, vamos a ver cómo vamos a trabajar en ello. Pero desde ahí yo creo que hay un par de puntos que me gustaría comentar en eso, ¿no? Que tiene que ver con no solo con algunos temas que sí la universidad avanzó en materia de algunos derechos fundamentales, como el tema de la política frente a los temas de acoso, frente a todo aquello, pero estamos iniciando ese tránsito, ¿no? Y eso hoy día nosotros a lo menos como universidad lo tenemos como política, ¿no? Como ley. Sin embargo, efectivamente es un tema del cual nos queda mucho y lo cual en otros espacios se ha ido trabajando más lentamente, ¿no? Y finalmente creo que hay un tema que evidentemente uno no se puede hacer el loco, ¿no? Hay dos definiciones que me encantan, que las dijo ayer José, que tiene que ver uno, que tiene que ver con esto de que primero aparecen los trabajadores, en la definición aparecen por ahí de colaboradores, en consecuencia que somos sujetos de derecho y nosotros no colaboramos, nosotros trabajamos con otros y con otras en esta función pública y nos relacionamos con el Estado. El Estado de Chile es el que entrega, ¿no, verdad? Y define el presupuesto, por lo cual somos funcionarios, estamos cumpliendo esa función pública. Esto de colaboradores, a mí me parece que le quita, ¿no?, esta definición que tiene que ver de ser sujeto de derecho. Porque yo colaboro con mis amigos, yo colaboro de una manera distinta, pero aquí somos sujetos, como digo, y sujetas de derecho, que a mí eso es como que lo despolitizan, como que le sacan una tensión y una conflictividad que ha existido siempre en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, como que desaparecen todas las tensiones y aquí somos todos buenitos. En consecuencia que evidentemente hay asimetrías de poder y que hay una serie de cosas que tienen que ver con las nuevas formas de gestión pública, en que prácticamente las relaciones que se establecen son casi relaciones que están en lo micro, no están en lo macro, no están en la definición de la política, pero sí se ejerce hacia el interior de la universidad, hacia el interior de los departamentos, a pesar de que existen organismos que a veces son tripartitos, ¿no?, que están ahí bipartitos, ¿no? Hay triestamentalidad en algunos, en otros son bipartitos, pero sin embargo no hay una participación real, en que participemos en toma de decisiones donde los gremios, por ejemplo, estén representando y cautelando los derechos en el caso nuestro de los académicos. A mí esa parte todavía creo que nos falta, lo hemos estado conversando acá en Acauch como una de nuestras tareas importantes, y más en un momento en que se está definiendo una constitución, que se está definiendo cómo vamos a instalar los temas ahí dentro, cómo se están instalando los temas y cómo nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros en tanto cuanto funcionarios dentro de nuestra propia universidad y también, por cierto, junto con otros, ¿no? Porque obviamente nosotros somos parte de las universidades estatales, pero somos una universidad nacional, pública, estamos con las otras 17 universidades en el mundo de la estatal, ¿no, verdad?, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Un tema que
quizás es como importante es cómo nosotros hemos ido, el desgaste y el costo que ha significado particularmente en este último periodo, el costo que ha significado en estos tipos de trabajo que hacemos, en particular las mujeres, pero durante la pandemia, ¿no? A nosotros se nos habla de teletrabajo, en consecuencia que no estamos, ningún funcionario de la Universidad de Chile está en teletrabajo, está trabajando en su casa, es distinto. El teletrabajo tiene una reglamentación que no es la que nosotros estamos teniendo. Los costos los estamos asumiendo desde los lugares de donde estamos viviendo y el impacto se está midiendo, se ha medido parcialmente. En algunos yo creo que es una tremenda tarea, ¿no? Que nos queda todavía para poder ver, y por eso al principio, cuando estábamos conversando, yo planteaba la necesidad de poder pensar cuál va a ser el tipo de trabajo que vamos a desarrollar en la universidad en el futuro. Creo que esta tarea no es una tarea, hay que reflexionar, creo que nosotros hay que fortalecer nuestra organización en el sentido de debatir y hacernos las preguntas: qué significa ser funcionario público en este tiempo, ¿no? En este debate que nos abrió José, yo creo que nos entregó hartas pistas por donde poder seguir profundizando. Probablemente muchos de mis compañeros tienen hartas más cosas que contarnos y reflexiones que hemos ido haciendo, así que creo que por ahí podría yo ir dejando. Creo que el desafío, como digo, es máximo en el sentido de estar en aquellas instancias de participación en la toma de decisiones en todos los niveles. O sea, hay un nivel que es al interior de nuestra universidad, en los distintos, pero también con las otras organizaciones, preguntándonos, y en conjunto con, en este caso, ANEF, pues las universidades estatales, ¿no, verdad? Y con otros gremios, en tanto cuanto somos todos funcionarios del sector público. O sea, y esta mesa, por ejemplo, que ha estado negociando históricamente los reajustes del sector público, creo que son instancias donde nosotros tenemos que estar con nuestras voces y contando y visibilizando la situación que se vive. Yo lo dejaría hasta ahí para poder después compartir con el resto de las colegas y colegos en esta tarde. Muchas gracias, Patricia. Yo le voy a conceder como primera posibilidad a José si quisiera comentar lo tuyo, pero Muy rápido, mira, gracias Miguel. Bueno, Patricia dio ahí también, y gracias Patricia porque me permite también mirar el mundo que uno conoce. Ahí ustedes conocen a Carlos Gómez, ¿cierto? Que es de la Federación de los Docentes vinculados a la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que tiene ahí una relación también permanente en la mesa del sector público. Hay tres dimensiones que nosotros establecemos de negociación o diálogo social, como hoy día llamamos, que acuñamos por un concepto internacional, pero le hemos puesto apellido. El diálogo por el diálogo no llegamos a ninguna parte. Y como en el Estado las negociaciones son de hecho y no en derecho, sí, la fuerza de la unidad de propósito, la claridad también desde la experiencia del ejercicio público, usted y nosotros, permite también tener un primer nivel que son estos diálogos formales con la contraparte, con los distintos rectores, el mundo, digamos, de las autoridades respectivas en las distintas facultades, por ejemplo. Y después hay un segundo nivel que nosotros cuidamos, que es el nivel sectorial. Ustedes como académicos de la Universidad de Chile perfectamente pueden tener un pliego que va más allá del ámbito, ¿por qué no? El día de mañana con el gobierno de turno en el ámbito, digamos, de la mirada, porque las políticas que se diseñan a nivel del mundo académico, de la Universidad de Chile en particular, perfectamente tenían que tener una correlación con la mirada del Ministerio de Educación, con las políticas públicas que también oriente un nuevo gobierno, por ejemplo, el 2022, por ejemplo. Y ahí la voz de usted debería ser potente. Y este tercer nivel, que yo creo que también debería ir mutando en el tiempo con la nueva Constitución, porque esperamos recuperar también esa negociación colectiva en derecho, ¿cierto? Y que tengan también rango constitucional todo lo que conocemos los convenios internacionales, que permiten sindicalizarse, porque lo tenemos hoy día. A pesar que la Constitución dictatorial, ¿cierto?, nos prohíbe sindicalizarnos, negociar colectivamente y ejercer la huelga. Cuestión que le hemos logrado instalar como un derecho y una conquista sindical. No es un beneficio, es una conquista y derecho sindical. Y ahí, ese tercer nivel, que es la mesa del sector público, debería ser parte de una dinámica que el día de mañana en la nueva Constitución podría ser también encuentros que permiten interactuar y fortalecer la voz de lo público, ¿te fijas? La voz de la función pública. Yo señalaba también en mi intervención
y cómo la dimensión de quienes abrazamos este trabajo público nos convierte también en un tremendo capital para poder hacer contrapeso en diseños que hoy día nos dan vergüenza, pues nos tienen con cierta frustración cuando un gobierno llega tarde, ¿cierto? Una política de ayuda en pandemia, o como bien señalabas tú, Patricia, ahí el tema de los espacios formales de estas negociaciones. Y esos diálogos que uno establece desde el punto de vista estratégico, lo que uno busca es que tenga una relación. El año pasado, y aquí termino muy rápido, Miguel, solo como ejemplo, el gobierno en abril nos ninguneó, nos ofendió, dijo, vuelvan a trabajar, ¿se acuerdan? Los funcionarios públicos, ¿se acuerdan? Perdón, trabajamos momento uno en pandemia, tenemos costumbre de trabajar en crisis, ¿cierto?, de incendios forestales, terremotos, a toda la ayuda, el despliegue estatal cuando ocurren desastres naturales, ¿cierto?, y de otra envergadura. Incluso en la revuelta de octubre de 2019, el rol del Estado sigue funcionando gracias a los funcionarios públicos, lo mismo que el proceso de vacunación. Entonces, cuando nos ofendieron, nos violentaron en abril del año pasado, nosotros salimos con todo a contener y a defender, no desde el punto de vista solamente corporativo, sino que también a ocuparnos de que el trabajo público tiene que ser bien tratado en tanto somos representantes de la atención a la ciudadanía que lo está pasando mal en pandemia. Y eso nos obligó incluso a poner una querella criminal contra el presidente de la República. De hecho, otras querellas que hubieron, pero nosotros como manera suscribimos una con otros compañeros sindicalistas de la salud y con la Comisión Chilena de Derechos Humanos de nuestro país. Entonces, eso permitió también frenar la arremetida. Si no hiciéramos eso, tendríamos más muertos en el sector público y también en la ciudadanía. Entonces, claro, uno tampoco es mesiánico en esto, pero tiene la responsabilidad pública de asumir que cualquier autoridad que tenga al frente tiene que respetar esta relación de contraparte en iguales condiciones. Porque la imposición que hemos rechazado del estilo de este gobierno tiene relación, como hoy día son conquistas sindicales, que conocemos, a lo menos en nuestra Administración Central del Estado, conquistas como el PMG, que son componentes tecnócratas, pero que hoy día están vinculados a 4 sueldos extras al año, el incentivo al retiro, la primera negociación de esta confederación también obligando, o los códigos de buenas prácticas laborales, los instructivos presidenciales, las relaciones también de las autoridades de turno. Nosotros accionamos administrativamente, judicialmente, frente también a autoridades circunstanciales que le llamamos, nominadas políticamente, porque nosotros no eligen, además como dirigentes sindicales del sector público, entendiendo que tenemos que velar y rechazar esas malas prácticas laborales que atentan contra los derechos fundamentales y primero con la dignidad de las personas que representamos. Entonces hay un diseño también que yo creo que es importante, porque aquí los espacios se ganan. Nadie nos regala nada, pueden haber gobiernos más lejanos, más cercanos, no da lo mismo quién va a gobernar el próximo año, por eso también hemos dicho, aquellos que pregonan jerarquizar el Estado, invisibilizar y despedir masivamente a funcionarios públicos, no tienen cabida en ningún espacio laboral público, porque ya definieron su hoja de ruta. Y eso es una acción violenta que rechazamos aquí y en cualquier lugar de nuestro país, en todos los servidores y servidores públicos. Y por eso me permito también, en este diálogo, intercambio, es que creo que ayudaría también a que esos espacios se fortalezcan en el tiempo, porque tenemos que incidir en la convención, en el día de mañana, porque ahora vamos a entrar al tema del reajuste y ya se va a aprobar, ¿cierto? Se aprobó el presupuesto para la Universidad de Chile, para nuestros servicios públicos, pero viene el reajuste, que no solamente es un tema de temas monetarios, sino que tiene temas estructurales y que tiene la obligación de que queden instaladas nuestra bandera como temas pendientes para el futuro, que nosotros también podamos levantar en una propia y particular negociación, como el caso de usted como académico y académica de la Universidad de Chile. Eso, por ahí me quedo, Miguel, frente a la reacción interesante también de la profesora Patricia Grau. Gracias, José. Puedes ver tú que tenemos una mano levantada de nuestra miembro del directorio, María Soledad, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias y bienvenido, José, también Patricia. Muy interesante lo que están planteando y pienso que efectivamente es muy importante sostener un nivel de dignidad y también de velar por la calidad del trabajo que podemos entregarnos, y las condiciones de ese trabajo tienen que, por lo tanto, nosotros tenemos que exigir esas condiciones que nos permitan hacer bien el trabajo. Y en pandemia nosotros no hemos tenido ningún tipo de apoyo, ¿no? Es más, es pura exigencia y castigo, ¿no? Porque como no podemos hacer bien nuestro trabajo, porque no tenemos las condiciones, por ejemplo, en mi casa hay pésimo internet,
Entonces, me caigo todo el tiempo. Mis estudiantes al final se cansan y dejan de ir a clase, digamos, cosas así. Pero lo que estaba pensando también es de qué forma las políticas públicas de un gobierno o de un grupo de gobiernos consecutivos también van en contra de la buena realización del trabajo. No solamente esto de la cosa monetaria, directamente el financiamiento. Voy a cerrar la puerta un segundo. Hablando de condiciones laborales. Entonces, a lo que voy es que a nosotros tenemos una vigilancia, una supervigilancia de organismos varios, y se nos exigen ciertos estándares que son medidos a través de todo tipo de organizaciones que procesan estos estándares y los colocan desde afuera, además, que no han sido elevados desde el ámbito de lo académico. Se supone que nosotros tenemos autonomía, pero la verdad es que con la CNA, con el Consejo Nacional de Acreditación. CNA, acreditación, perdemos la autonomía, además. Eso no lo había pensado, ¿eh? Si somos autónomos, ¿por qué tenemos que guiarnos por algo de afuera? Ahí hay un tema que, bueno, resulta que los estudios, o sea, la evidencia muestra de manera sostenida que la forma como nos evalúan y cómo nos califican, lo que nos permite, uno, eso condiciona cómo vamos a hacer nuestro trabajo, porque se supone que esos son los estándares que tenemos que promover. Y segundo, esos son los estándares mediante los cuales podemos ascender y mejorar nuestros sueldos. Esos estándares han sido desacreditados sostenidamente por los estudios, digamos. No solamente generan más segregación ese tipo de estándares, sino que también son estándares que achatan, porque no promueven una buena educación, sino que más bien estandarizan hacia abajo, y estamos más preocupados de cumplir con los estándares que enseñar bien, cosa que obviamente no ocurre, pero nos castigan por desatender, digamos, el cumplimiento de los estándares, lo cual no debiera ser nuestro objetivo. Entonces quería preguntar, desde el punto de vista de ser funcionarios públicos que cumplimos con una labor necesaria para la nación, y nuestra autonomía, ¿no? ¿Cómo corresponde que nos relacionemos, o sea, desde un punto de vista laboral y de derechos sindicales, qué tipo de maniobras podríamos hacer para impugnar esos estándares? Esa es mi pregunta. Gracias, Soledad. Rodrigo también ha levantado la mano. Sí. Perdón. Yo creo que esta reflexión que estamos haciendo es muy importante. Las condiciones de trabajo nuestras han sido estudiadas, en el caso de los académicos y académicas, como una de las condiciones más estresantes o el tipo de trabajo más estresante que existe a nivel psicosocial. Hay varios estudios y obviamente las encuestas que hemos hecho desde diferentes unidades, incluso de ACAUL, muestran lo que ha sido la pandemia. Efectivamente, no hace más, como decía bien Patricia Grau, mostrar una realidad que ahí estaba, pero que de alguna manera siempre la hemos negado. Esa negación tiene que ver con que también vivimos en una realidad imaginaria. Nosotros imaginamos que la Universidad de Chile es del Estado. Imaginamos que somos funcionarios públicos. Pero en la práctica, y eso es bien interesante de contrastar, estamos en una entidad que se tiene que autofinanciar, que tiene unidades que entregan sueldos de acuerdo a sus capacidades de gestión de recursos. Que la carrera funcionaria está bien, es curioso, que no sé si en alguna repartición pública alguien con el mismo grado pueda ganar 4 o 5 veces más que otra persona. Eso sí pasa en la universidad. Es decir,
tenemos un imaginario de ser funcionarios públicos. De hecho, a nivel legal, somos una universidad estatal. Pero ¿qué pasó? ¿Y cómo hemos podido resistir manteniendo estándares de calidad de servicio público, por llamarlo así, a pesar de todo? Y eso es una cosa que, si uno lo mira, es heroica. Y se ha dado por esto que dice la Pati, que ha sido como una cosa por vocación, por ideario, por proyecto. Pero incluso el proyecto de la Universidad de Chile está en juego, porque todas estas reformas neoliberales de las que hablaba Soledad, en cómo se ha perdido la autonomía académica realmente, esas reformas neoliberales implicaron de alguna manera que el proyecto de la Universidad de Chile, el proyecto de ser una universidad al servicio de las necesidades del país, que eso es lo fundante desde Andrés Bello, empieza a quedar de lado. Porque esos indicadores de los que hablaba María Soledad, que a la larga definen todo, porque son los que van a generar la posibilidad de acceder a ciertos recursos, esos indicadores no están en sintonía con ese ideario. Entonces tenemos una situación muy compleja. Efectivamente todo parte, y yo creo que aprendemos mucho de lo que plantea José, que es el poder organizarse, el poder dar esa pelea que en la institucionalidad que tenemos es de facto. Tenemos otro problema, porque nosotros hace poco tuvimos una situación, digamos, en que 2 diputados de la República pidieron información sobre la ideología de género que se imparte en nuestras universidades, y de ahí apelamos a nuestra autonomía académica. Pero en realidad la autonomía es relativa, y también en términos administrativos. Es increíble. Yo no sé si en alguna repartición del Estado se puede dar reajuste a algunas unidades y a otras no. Eso pasó acá. Se congelaron los sueldos en plena pandemia, subiendo todos los costos de vida, a 3 facultades porque no generaban lucas, a decirlo bien en chileno, y tenían déficit que se arrastraban por diversas razones, problemas de gestión en algunos casos, pero la gestión de las autoridades no es responsabilidad de los trabajadores, la mala gestión. Es decir, tenemos una realidad en la que por eso el título de este conversatorio, o sea, ¿somos empleados públicos? Porque nos queda la duda, y efectivamente yo creo que ahí hay un punto que está siempre en tensión respecto de si realmente lo somos. Por supuesto que para poder ser la universidad que pretendemos ser, necesitamos recuperar esa calidad, no solo a nivel fundamental, a nivel del funcionamiento, la transparencia y la equidad dentro de la universidad, también respecto a la autonomía, respecto a esos modelos educativos que de alguna manera se nos han impuesto. A mí lo que me gustaría sería hacer ese contrapunto entre lo que es ser empleado público, para ti, José, que eres empleado y que han dado una pelea, eres empleado de instituciones que han podido de alguna manera dar la pelea por dignificar su trabajo, y comparar con lo que pasa con nosotros. Voy a dar otro ejemplo. Resulta que nosotros tenemos una vicerrectora académica que fue una persona de alto nivel en la DIPRES y fue subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, una persona que ha trabajado siempre en el Estado y en lo público. Muy capaz, muy competente. Pero no se relaciona con nosotros como se relacionaría con la NEF. ¿Ya? Nosotros no tenemos pito que tocar. De hecho, cuando se hizo este reajuste, que fue aprobado por el decano, es decir, este congelamiento de reajuste, jamás fuimos consultados. Entonces, para nosotros es muy importante la relación que podamos tener con ANEF en el sentido de recuperar nuestra función pública. Y no solamente lo digo en términos salariales y de condiciones de contractuales, lo digo en el sentido de nuestra universidad y nuestro trabajo. Y claro que hay cosas que han sido conquistas muy importantes y que debo reconocer, sí, que la actual vicerrectora lo ha considerado, es que este sistema de evaluación individual que atomiza el trabajo, que comentaba Soledad, debe ser cambiado por un sistema similar a lo que ustedes lograron con esto del PMG. Es decir, que podamos trabajar colaborativamente, que como unidades tengamos metas.
pero vamos a tener siempre el problema de que nuestros sueldos no están garantizados por el sistema, por el Estado realmente. Entonces, efectivamente, en este contexto de cambios importantes que hay que hacer, que hay una convicción de los actores políticos, de la sociedad movilizada, respecto a que se requieren cambios y se requiere una nueva estructura, digamos, estructura del Estado, esa reflexión y esa propuesta sobre cómo tiene que funcionar la universidad respecto a sus trabajadores y respecto a su función pública es fundamental. Y ahí nos sirve mucho este diálogo. Yo quiero agradecerte, José, yo sé que tú estás muy ocupado, y agradecerte que estés acá e invitarte a eso, que podamos hacer una especie de análisis comparativo. ¿Qué es ser empleado público en las otras reparticiones del Estado y qué es ser empleado público en la Universidad de Chile? Gracias, Rodrigo. ¿Hay alguna otra palabra pedida? Siento que la última consulta de Rodrigo se dirigió bien directamente a José, la de María Soledad también. De todas maneras, aunque a mí solo me cabe moderar, bueno, estoy súper interesado en una distinción que hizo Patricia para el momento en que ella la pueda tomar. Me imagino que no es tan larga de hacerla entre el teletrabajo y la condición de trabajar desde la casa, que es la que sencillamente nosotros estamos haciendo. Y también en ese caso a ambos les pediría si nos pudieran comentar su impresión respecto a esta cuestión llamada subjetiva, imaginaria, porque nos atraviesa como académico de la Universidad de Chile, la noción de ser científicos, científicas, catedráticos, incluso como se decían antiguamente, y que a veces aplasta un poco estas otras cuestiones más materiales y concretas que hoy día pesan sobre nuestros hombros con mucha más fuerza que los títulos nobiliarios y los supuestos estados. Mientras no aparece alguna otra consulta, y les puedo devolver la palabra inmediatamente a usted, en el orden que ustedes la soliciten. Puede ser Patricia, puede ser José de inmediato. Y si, José, tú tienes una necesidad que no la planteaste al comienzo de algún tiempo en particular, pierde cuidado de decírnoslo. Nosotros estamos preparados para las 4 horas originales. Con relevos incluso. Pero Yo también, sino que estando en la NEF, estoy ahora, como les dije al inicio, y perdona Miguel, ahí que te interrumpa, este es un espacio sindical de los trabajadores y trabajadoras del Senado, que en la oficina sindical entonces me miran y ¿cómo vamos, presidente? Estamos súper bien, me quedan 3 horas y media, así que pasó tarde. Entonces, porque cierran, pero no, yo feliz de la casa. Pero tengo ahí... Vamos buscando un equilibrio ahí, pero tú con confianza nomás. Sí, yo creo que me aguantarán a las 7:15 por acá, así como mucho, pero bueno, podemos hacer otro conversatorio, si la idea es que esto sea dinámico y no sea cerrado. Yo me hago la agenda ahí, funciona diaria, semanal, mensual, pero encantado de este diálogo. Y me tiro a la piscina, quizás, si me permite, aprovechando los minutos. Miguel, perdona Patricia ahí, pero no, yo creo que, bueno, María Soledad y quizás también Rodrigo, si uno lo vincula ahí, cómo nos relacionamos en virtud también de estos estándares y el contrapunto que uno sitúa desde la experiencia pública, la Administración Central del Estado. Hay algo que, y lo puedo ahí compartir, que nosotros también en este legado de trabajo sindical, la importancia también que como la contratación es tan objetiva, que el empleo público en Chile está a la vista, es cierto que no ha considerado de forma central y destacado algo que es una variable que nosotros siempre estamos reposicionando en nuestro relato y en nuestro trabajo sindical, que es la variable humana de las organizaciones. Y eso pasa a ser estratégico porque al final somos nosotros, las personas, digamos ustedes como académicos y académicas, ¿cierto? Y esa multiplicidad de elementos que son parte de esta esencia, se debe poner el eje sobre dónde se debe perfeccionar y profundizar la gestión del Estado, en este caso de la universidad. Y eso yo creo que surge desde de un valor importante. Tenemos organización sindical, que para la NEF siempre ha sido muy, yo creo que también parte de ese legado, que insisto, lo subrayo, porque si uno apunta a aquello, vamos a mejorar sin duda la calidad del empleo, avanzar también en el reconocimiento de los derechos laborales, sindical y social. Y ahí, bueno, para nosotros se convierte en elementos fundamentales también para nuestra estrategia sindical, en la Administración Central del Estado, y entiendo que como, insisto, como es de hecho este formato, tenemos un valor y una riqueza
de nosotros, ¿quién es mejor que ustedes, en este caso del mundo de los académicos, ¿cierto? En esta condición de clase que nos reúne, porque al final dependemos de un salario, ¿cierto? Y tenemos una mirada más amplia, al caso nuestro también, podemos también cambiar la imagen de nuestro, en este caso, los servicios del Estado, o del propio imagen deteriorada del Estado, que nosotros lo vemos cuando sufrimos en los malos diseños, malas políticas públicas, o el tema de la confianza pública, que se instala en la ciudadanía, hoy como ayer, ¿te fijas? Entonces, ahí yo creo que es necesario vincular que somos protagonistas. Y algo que dijo, no sé si María Soledad o bueno también, o alguien anteriormente, que cómo también recuperamos poder, pues, si somos sujetos de derechos, ¿cierto? Con todo lo que implica, la organización sindical en sí mismo es un tremendo poder, y ahí tomamos las decisiones acá en el seno de la deliberación sindical, en nuestras propias asambleas, con nuestros afiliados, afiliadas, y después nosotros hacemos propuestas frente a una contraparte que nos quiere invisibilizar, porque es una contratación real. Siempre nos va a dejar, al final, ¿cierto?, del ferrocarril como vagón de cola, no nos va a consultar ni tampoco nos va a hacer partícipes, sino nos va a imponer, como ha sido la relación de ANEF con este gobierno, que hemos hecho contención de aquellas conquistas sindicales. Entonces, y hay algo que nos ha permitido, así como yo instalé este concepto de diálogo social también, y forzamos. Y eso sí es desgastante, hay una capacidad también de aguante, que yo creo que es importante, y esto nos hace bien, porque cuando uno extiende los lazos sindicales en este rol de representación pública, también nos ayuda a reconocer, porque nosotros, por ejemplo, tenemos ya el cruce al sindicalismo internacional, somos parte de una confederación latinoamericana de trabajadores estatales, de América Latina, el Caribe y todo, hasta nuestro país, Argentina, y somos parte también de la Internacional de Servicios Públicos, afiliados en tanto como confederación, donde hay compañeros y compañeras de la administración pública en los 5 continentes. Entonces, hay un nivel también de madurez cuando tú instalas algo que uno podría darlo por hecho, que tiene relación directa con el respeto a este trabajo también en esta comparación de administración pública y Universidad de Chile. Al final nos cruza y nos une un solo, digamos, cordón umbilical, que es la representación formal de quienes nos eligen en un ámbito público, sea universidad, sea administración central, descentralizada, salud, profesorado, ¿cierto?, asistente de la educación, etc. Entonces hay una riqueza que nosotros lo tenemos también que cuidar, porque hemos también puesto en nuestro relato y en nuestro trabajo sindical la importancia del prestigio del servicio público. Tú, Miguel, señalabas esto, claro, los académicos, claro, las personas con mucho desconocimiento de esa información piensan que es un mundo muy de elite, lejano de lo que pasa en el acontecer diario. Cuando María Soledad, tú escuchas, voy a cerrar la puerta, María Soledad, se te voy a cerrar la puerta porque está el ruido de mi casa con los niños que tengo, estas 3 tareas adicionales que son invisibles. Es una docente que tiene un mundo que es humano, que tiene familia, que tiene cuidado infantil o adultos mayores. Entonces, nosotros cuando construimos un planteamiento con la contraparte, en este caso del gobierno, le señalamos también y le hacemos didáctico, aunque lo saben, pero lo desconocen, el prestigio de este servicio público. Entonces, ahí exigimos otros componentes que están asociados también a expectativas, que tiene relación también con nuestras propias demandas, insisto, en esta vocación también, porque hemos cuidado, porque también relevamos cuando aparecen estos hechos de falta de prioridad, ¿cierto?, cuando se involucran personeros públicos circunstanciales, que llamamos, que atentan frente a esta cultura de lo público que nosotros queremos reconocer, incluso del Estado, un Estado más abierto. Hoy día se habla, ¿cierto?, participativo, colaborativo, que en la práctica también para nosotros, cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras del sector público, también nos hacemos cargo de algo que Juan Somavía, que es compatriota nuestra, que es director general de la OIT el año 99, instaló un concepto que también a nosotros nos ha hecho sentido como sindicalistas, que es el trabajo decente. Y ahí también apunta a cambios estructurales con respecto al empleo público y al sistema de relaciones laborales. Establecer el empleo, ¿cierto?, rediseño las plantas, todo lo que son la brecha de salarios que tenemos, la estructura orgánica, el estatuto administrativo, por ejemplo, entre otros temas. Y ahí, ese trabajo decente, la práctica, ¿cierto?, que significa, al final, empleo con estabilidad, desarrollo de la carrera, ¿cierto?, y que propicie a todos los integrantes de un ámbito nuestro ese desarrollo de las personas, no de los recursos humanos, que también son conceptos que nos metieron y trataron de internalizar en el servicio público, con seguridad social, ¿cierto?, y derechos laborales y sindicales a toda prueba, y que al final que motive y promueva, ¿cierto?, este instrumento que al final sirve como movilidad social
del personal que trabaja en la administración pública, sean ustedes o nosotros como Administración Central del Estado. Entonces, yo creo que en esa línea uno podría hablar aspectos que son centrales para también abordarlo, porque como nos movemos, María Soledad me habla de la evaluación de desempeño, ¿cierto? Los representantes, nosotros ocupamos todos los espacios que también han sido a conquistas nuestras, en los comités de partido, en los comités de buenas prácticas laborales, en los comités de mesa COPIT, por eso el principio de autocuidado que mantenemos, obligamos a Hacienda, Servicio Civil. Nosotros trajimos la OIT, ahora hace poco estamos haciendo un curso con la OIT, certificado por ello, que tiene que ver con todo lo que son los comités paritarios de higiene, no nosotros sindicalistas meternos ahí lo técnico, sino que mirar la experiencia de esta opción pública para apretar, en buen término, digamos, a la contraparte, que contemple la participación vinculante y resolutiva de nuestras organizaciones sindicales. Entonces, tenemos ese diseño, un método de trabajo también que pesa, por el día de mañana, aunque se trate de hacer los sordos y esquiven, nosotros estamos rodeando. Bueno, y con la presión sindical, ratificamos también que es importante avanzar en algo que a la contraparte generalmente no le interesa, y ahí se llama universidad o servicio público X, Y o Z. Nosotros entendemos que hay una obligación de fijar una estrategia, un plan de acción también sindical asociado, que tenga también algo que hemos ido, bueno, en pandemia también hemos sufrido, pero que tenga también una fuerza consciente y movilizadora de nuestra base. Así como lo informamos nosotros en el plano, digamos, del trabajo sindical, creo que es importante también fortalecer ese capítulo que ayude también a chasconear, ¿cierto?, a deschavar algunas rigideces que cuestan, entendiendo que uno se hace parte consciente de esos derechos y nuestras legítimas demandas que hoy día se cruzan con cambios estructurales, expresadas en distintas formas, plataformas programáticas, ¿cierto?, uno conoce procesos de negociación y de movilización. Entonces, a nivel territorial y central. Entonces, por ahí también creo que uno podría compartir con usted el hecho de poder también tener esta fuerza movilizadora, si uno le pone un concepto que aglutine. Yo creo que la política de alianzas con usted y con otros, para nosotros como ANEF también ha sido estratégico y ha sido también muy potente, con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, hermanos del sector público, del sector privado, y no para hacer trabajo de ellos, es ponernos a disposición. Y eso también ayuda a complementar y una riqueza también de recuperar nuestra identidad de trabajador y trabajadora pública, y ese legado sindical, por lo menos como ANEF, ha sido también para nosotros un aspecto motivador y de responsabilidad del trabajo sindical en estos 78 años de vida y lucha que mantiene también esta condición, digamos, pensando, insisto, en el respaldo y dignidad de quienes hoy día también representamos y de quienes atendemos, que es la ciudadanía. Eso, por ahí me quedo. Gracias por la paciencia. No, interesadísimos. Tiene la palabra levantada Inés, pero no sé si antes quisiera agregar algo Patricia, o prefiere esperar Pati la pregunta también, intervención de Inés. Ok, Inés, adelante. Sí, creo que hay un elemento del cual no se han referido mucho los participantes en este foro, y es el elemento de la participación, del nivel de sindicalización que existe entre las personas, entre los trabajadores, ya sean públicos o de empresas o de la Universidad de Chile. Para mí, en los 50 y tantos años que llevo en la universidad, uno de los problemas más importantes en mi rol de dirigente, digamos, gremial, ha sido la indiferencia de las personas con respecto al hecho de trabajar todos juntos y de cooperar por un bien final común. Entonces, para mí uno de los temas más álgidos y más graves que afecta al trabajador, tanto el empleado público como no público, es su resistencia a colaborar, a participar, a sindicalizarse y a jugárselas por el conjunto de las personas más allá de su individualidad. Ahora, esto evidentemente con el neoliberalismo se acentuó muchísimo, pero no es una cosa nueva. O sea, yo en la única época en que viví una efervescencia por el trabajo en conjunto, por el trabajo sindical,
fue en la época de la Unidad Popular. Después de eso, da la impresión de que le hubieran echado un balde de agua fría a toda la gente, haciendo que ellos perdieran de alguna manera su interés por la sindicalización. Entonces yo creo que ese es un tema que no puede estar ausente en un análisis nuestro como empleados públicos, que no lo somos, porque el académico no se siente trabajador. Eso es lo que a mí me da la impresión. Entonces quería dejar esta observación en la mesa. Muchas gracias. Le toca a Patricia, parece. Sí. Miguel, bueno, Patricia. Yo iba a responder la pregunta que me hicieron, así que si quieres contestar, Linnea, adelante. Sí. No, perdón, es que yo hablé y estaba con el micrófono silenciado. Ah, ya, no te estábamos Te escuchando. daba a ti la palabra, Patricia, disculpa. Mira, contestando la pregunta inicial que había surgido desde la diferencia entre teletrabajo, ¿no? ¿Por qué decía teletrabajo? Porque efectivamente el teletrabajo es una relación laboral, hay una ley que lo define como tal, ¿no? Y es un trabajo que está arreglado, que está consensuado con el empleador y rige en algunas instituciones y en las empresas privadas, pero está absolutamente arreglada cuáles son sus condiciones y es de mutuo acuerdo, ¿no? Y además te fijas jornada de trabajo, horario, cosa que cuando estamos viendo lo que ha ocurrido, ¿no? En este trabajo que estamos haciendo a domicilio, los límites entre dónde empieza y termina tu jornada de trabajo no están para nada claros, ¿no? Si trabajas así, hay digamos, toda esta interfase que se va produciendo entre el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, ¿no verdad? Más el trabajo remunerado y que se alargan las jornadas. Y nada lo regula, y los costos económicos que eso significa también corren de cargo de la trabajadora o trabajador en este rato, ¿no? Y los hombres que no estaban en el cuidado de hijo e hija, prácticamente hoy día también han conocido de aquello, ¿no? Durante esta pandemia. O sea, han empezado a visualizar y por ahí, bueno, hay toda una dimensión, ¿no? Que tiene que ver con la corresponsabilidad de crianza de hijos, que es parte de esta vida de personas, de trabajadores y trabajadoras que deberíamos transformar nuestras condiciones y nuestras propias vidas. Sin embargo, el teletrabajo es súper acotado, o sea, hay una definición, ¿no? Y por lo tanto está sujeto a las mismas evaluaciones y todo eso ya supervisión, ¿no? Que es un poco lo que dice la propia ley, ¿no? Y está protegido por la ley de accidentes del trabajo, por la seguridad social, dependiendo, como digo, pero nosotros no hacemos teletrabajo, nosotros nos fuimos para la casa por razones sanitarias, ¿no verdad? Y ahí nos quedamos y lentamente se han ido mejorando algunas condiciones, pero en rigor nosotros no estamos en teletrabajo, no hay una decisión, ¿no? Porque esto es de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador o trabajadora. ¿Estás muteado, Miguel? De nuevo lo hice. Perdón. Preguntaba si hay otra consulta a los colegas asistentes. Yo tengo una, se la adelanto nomás, pero si quiere la toma, que son como más precisiones, aunque yo sé que son conceptuales, pero estamos en un mundo medio conceptualizador respecto a este sindicalismo sociopolítico que nos ha presentado José, que es interesante. Yo lo he visto destacado por sociólogas del trabajo, como Gutiérrez Croco, por ejemplo, que según ella marca una fase además de nuestro desarrollo sindical. No obstante, y esto ya desde mi perspectiva, le pregunto a José si no hay otras formas de politización del sindicalismo un tanto más complejas, con diversas salidas que puedan estar consideradas dentro o por lo menos en diálogo con este esquema tan bien definido, en realidad, que es el del sindicalismo sociopolítico, según ustedes mismos lo han definido. Yo me refiero a los procesos de politización que abarcan ya zonas del sindicalismo externas al aparato estatal, ¿no? Cómo se ha politizado en determinado momento, incluso el sector del subcontrato, por ejemplo.
y que me parece no está esa politización tan bien definida en el concepto de sindicalismo sociopolítico. No obstante, lo que está pendiente de preguntarse es si hay puentes que sean posibles de tender entre esas formas de politización más disruptiva fuera del mundo del Estado y esta avanzada en la politización del sindicalismo, que es la que está dada por la ANEF. Sí, gracias. Quisiera hacer un aporte en relación a lo que dice también nuestra profesora Patricia, en relación a teletrabajo, porque nosotros, bueno, lo que hemos relevado el año pasado, muy breve también quizás para compartir, hemos acuñado el concepto que lo recogió el Contralor General cuando se lo planteamos el 16 de marzo. El 17 de marzo él genera un dictamen, que es el 36, número 10, 3610, que establece la protección para todos los trabajadores y trabajadoras públicas que puedan tener protección laboral en pandemia y no hacer uso de feriado, permiso, descanso complementario, licencias médicas para replegarse a los domicilios con todos los costos que sabemos que a estas alturas fueron con cargo al funcionario y la funcionaria, y acuñamos este concepto de trabajo remoto, porque como no está legislado el teletrabajo, más o menos para el sector público nuestro, entendemos que teníamos que buscar una fórmula de protección para obligar a la contraparte, y es un tema también no menor, obligar a la contraparte de poner ojo y atención en que no le diera lo mismo que la persona estuviera en su casa, seguramente se va a entrar tarde, pero es falso porque generó una situación de retroceso, incluso hicimos un estudio el año pasado con nuestra Internacional de Servicios Públicos y retrocedimos para el siglo XIX en esos casos, porque las condiciones, no señalaba Patricia, es decir, cero desconexión, teníamos WhatsApp para requerir informes, obviamente para sectores técnicos y profesionales, o algunos administrativos, pero también se generaba la alerta de cuidar a quienes no tenían este nivel de responsabilidad. Entonces, eso también quería compartir con usted para avanzar, digamos, la pregunta que tú haces, Miguel. Nosotros, bueno, para transitar desde este sindicalismo corporativo, que al final, inicialmente se surge porque uno levanta la mano, se ofrece voluntario, en tanto que electo aparece la responsabilidad. Y ahí no solamente nos ocupamos de las demandas que son propias de esa elección, sino que también frente a lo que ocurre en nuestra sociedad, como le dije al inicio de este diálogo con usted. Y algo que hemos puesto también para tener la capacidad de mirar lo que pasa en el entorno es cómo preparamos nuestros cuadros sindicales, y algo que hemos puesto también como proceso de autorreforma, que en tanto nosotros en el diseño interno de nuestras propias organizaciones, algo que tiene que ver con esta discusión, cómo nos entendemos. Yo creo que ustedes son trabajadores y trabajadoras públicas porque tienen una raíz, un origen, digamos, de aporte a esta sociedad histórica. Estamos hablando de la Universidad de Chile, no estamos hablando de la universidad, ¿cierto? Y es un tema que no solamente tiene que ser mediático, sino que tiene toda una trascendencia y un impacto para nuestro país. Y también eso, claro, con el golpe militar, con la dictadura cívico-militar, obviamente que toda esta sociedad transformó en algo que era colectivo solidario a un tema individualista que todos lo reconocemos. Entonces tenemos la obligación también de formar, y nosotros hemos puesto también este sentido de autorreforma, y ahí nosotros entendemos también, cuando nos paramos frente a nuestra contraparte, que las decisiones se toman también con algo que es un concepto que moviliza también a quienes hoy día representamos, que es un proceso de autorreforma y también de autoformación, porque antes hablábamos de capacitación, de formación y también de autoformación sindical. En tanto tenemos la capacidad, desde la experiencia que nos situamos en esos lugares públicos, también de poder preparar nuestras propias cuadros a los que son iniciales, ¿cierto?, en la vida sindical, a los que tienen un proceso intermedio y a los que tienen, cierto, digamos, trayectoria también para hacer estos refrescos que son parte también de los procesos de madurez sindical. Y algo que también hemos puesto como una bandera importante en nuestro quehacer sindical es la titularidad sindical. Todas las determinaciones en tanto aborden temas laborales, derechos fundamentales, de régimen, digamos, de nuestras realidades laborales que cruza por esta presencia sindical, tiene que ver con la capacidad también de respetar la titularidad sindical. Y eso ha sido también un proceso de maduración que yo creo que me permito compartirlo porque creo que es el proceso de repolitización también del quehacer sindical, entendiéndolo como un actor y sujeto de incidencia. Abrir la deliberación, invitar también a esta transformación en conjunto, porque qué mejor recibir la opinión de los compañeros de servicio de impuesto interno, por ejemplo, en una reforma tributaria con rasgos y con características de orientación de mejor distribución social, que sea también puesto al servicio de la ciudadanía, con un Estado más presente y que también tenga
no esta cosa, digamos, de apuntar a defender, ¿cierto?, cómo evadir o eludir impuestos, que hoy día son la frustración que tienen nuestros compañeros y compañeras de ese servicio estratégico, o otros más también. Entonces, creo que es parte también del nivel de esta exigencia, desde la autorreforma sindical que uno invoca permanentemente, poner un diseño de ese plan bianual, y depende de las organizaciones, también de obligarnos. Nosotros en la ANEF tenemos ese espacio, nosotros nuestras asambleas son abiertas, rendimos cuentas anuales, ponemos a disposición planes de trabajo para también generar la sintonía de la adhesión, que es clave también en cómo te sientes comprometido, porque decía también la compañera que, claro, el nivel de participación. Para nosotros, no sé si es privilegiado, pero es notoriamente importante, tenemos casi un 90% de los que representamos como ANEF, tenemos 267 asociaciones, representamos casi 83.000 afiliados, afiliadas, y por tanto significa una envergadura de un nivel de representación desde el servicio médico legal, impuesto interno, Hacienda, Contraloría, aduana, educación, bueno, todo lo que uno se imagina en la Administración Central del Estado, y un solo policlínico, en Miraflores, en Temuco, que es algo especial, pero tenemos ahí una representación formal directa. Y los compañeros acá que nos están mirando, que son los compañeros y compañeras del Senado, que están también sindicalizados y afiliados a él. Entonces, esa riqueza de ir creando también conciencia, de sentirse parte de una construcción colectiva, es yo creo que el compromiso también que nos dispone a que no solamente sea corporativo. Y ahí entendemos que, como todos aprendimos, ¿cierto?, esta tremenda simetría de capital y trabajo que hoy día con pandemia demuestra, ¿cierto?, que son las causas de la desigualdad, ¿cierto?, económica, social y también política. Tiene impacto directo en las bajas remuneraciones, esta brecha, digamos, de los que ganan más y los que ganan menos, empleos precarios, abusos laborales, la tercerización que cruza también nuestros servicios, desenfrenada el empleo, la atomización y persecución sindical, también dicho sea de paso, que aquí tenemos un conflicto en esta corporación. Entonces, todo al final atenta contra algo que también le hace sentido cuando uno lo hace de manera más didáctica con nuestro afiliado afiliado, que es eso que se invisibiliza, que es la dignidad de la fuente principal de esta creación de la riqueza, que también lo entendimos y lo asumimos como el trabajo humano, también en el sector público. Eso, por ahí me quedo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José. Seguimos, nos siguen aguantando los compañeros del Senado, ¿cierto? Como para darle la palabra a Rodrigo. Me deja las llaves colgando, aquí dice que bueno. la realidad. Pero me dicen que hasta las 7:30, porque si no a ellos los guardias los van a criticar después. A mí me van a poner no más acceso a Pérez de Belli. Vale, yo me comprometo a que termine a las 7:30, pero sin negarle la palabra a Rodrigo, que la tenía pedida recién. Tiene 7 minutos. Sí, nos quedan 7 minutos, así que Rodrigo, estás con el micrófono. Yo invitaría a que tengamos una especie de ciclo sindical. Y como decía José, a lo mejor no siempre va a poder él, a lo mejor alguien también de la ANEF en algunos temas más técnicos, pero empezar a formarnos. Yo creo que me gustó mucho esa idea de autoformación, y efectivamente nosotros trabajamos en educación aquí, y hay que partir por uno, como decían los viejos anarquistas, digamos, tenemos que partir formando a nuestros colegas y colegos, como dice Patricia, en estos temas. Es muy importante, al mismo tiempo que ir empoderándonos y dar la lucha que hemos tratado de hacer con todas las dificultades que implica en el ámbito académico la organización, como señalaba Inés, porque además es una forma de trabajo muy individualizante, sumamente individualizante. Entonces, el poder vernos como un colectivo, quizás en el ámbito de las ideas puede ser, pero en el ámbito del trabajo es algo que es una tarea. Yo invitaría a eso, pensando que nos quedan poquitos minutos, y a lo mejor dejar ahí a Inés, nuestra presidenta, que pueda decir las últimas palabras. Gracias, Rodrigo. Después de esta interesantísima conversación, yo creo que a mí por lo menos solo me cabe aprender más, estudiar mejor cuáles son los orígenes y las maneras en cómo manejar y aumentar sobre todo la participación en un sindicato como el nuestro. Cuando recién inauguramos la CAUTS de este periodo, CAUTS
21, 22, me acuerdo que dos personas que estaban en la primera reunión, que eran Miguel e Isabel, dijeron que la ACAUCH no debiera llamarse asociación, sino que debiera llamarse sindicato. No sé si te acuerdas, Miguel. Ujú, Y, sí. y a mí me sonó como raro que los académicos tuviéramos un sindicato. O sea, la verdad es que funcionó así como raro. El sindicato, eso es de trabajadores más de otro tipo, no esta gente elitista que son los académicos. Entonces, realmente yo creo que somos trabajadores, yo creo que deberíamos ser un sindicato, pero dificulto que la gente se afiliaría a nosotros, porque ya siendo asociación les cuesta y siendo sindicato les costaría aún más. Es una reflexión que hago a raíz de todo lo que hemos conversado. Yo espero, José, que contemos contigo o con alguno de tus compañeros de la ANEF para formarnos, para hacer más conversatorios e invitar a más personas a participar. Esperemos que todo salga bien y adelante. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas Patricia, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, José. Chao. José, muchas gracias. Muchas gracias, Oye, José, Patricia. muchas Inés, gracias, Miguel. disponible para generar vínculos también, distintos espacios que hemos tenido de aprendizaje como ANEF. Encantado de estar con ustedes, gracias por invitarme. Y por supuesto, mantengamos esta vinculación, creo que también nos ayuda, nos hace bien a todos y todas. Así que en esta condición, pues, de compañero y compañera sindicalistas, pues tenemos ese rol también, más allá del lugar de domicilio laboral. Así que un privilegio también de verles. Cuídense. Y un abrazo. A cualquier disposición estamos ahí. Que estén muy bien. Gracias, Chao, chao. Rodrigo, Gracias. Patricia, Chao. Miguel. Chao. Jorge, Chao, gusto chao, saludarte. Chao, gracias. chao. 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 Chao.